Me he trasladado hasta el cementerio de Père Lachaise en París para visitar a uno de los más grandes exponentes del rock, vocalista del afamado grupo The Doors. Sí, me refiero a Jim Morrison, y esta es su historia. James Douglas Morrison nació en el estado de Florida el 8 de diciembre de 1943, hijo de Clara Clark, de origen irlandés, y del almirante George Morrison de la Marina de los Estados Unidos, de origen inglés-escocés. James, o Jim, como cariñosamente le decían familiares y amigos, fue un niño que por el trabajo naval de su padre fue trasladado constantemente a diferentes ciudades de los Estados Unidos, por lo que vivió en diversas bases militares. A los 14 años de edad ya había tenido 7 hogares diferentes. Según se cree, este tipo de vida sin apego a lugares o personas caló profundamente en su forma de ser. Escribía poesía, pintaba y leía vorazmente. Desde muy joven estuvo fascinado por la literatura y la poesía. Una tarde, caminando por una playa del sector, se encuentra con un viejo amigo, Ray Manzarek. Jim, conversando largamente con Ray mientras caminaban por la playa, le lee una de sus poesías. A Manzarek le gusta, pero le dice que se lo cante. Jim sin dudarlo lo hace. A su amigo le gusta lo que estaba escuchando. No lo podía creer. Los versos, la voz de Jim y las entonaciones que usaba, todo era una armonía perfecta. Sin dudarlo, le propone que formen una banda de rock con otros amigos que no tardarían en incorporarse. A Morrison le fascina la idea. Lo revoluciona el concepto de musicalizar sus escritos. A Jim le gustaba muchísimo una frase de William Blake que decía: si las puertas de la percepción fuesen depuradas, todo aparecería ante el hombre infinito. Por lo tanto, el grupo adoptó el nombre The Doors. El grupo no tardó en florecer y saltar a la fama. Con tan solo su primer disco titulado The Doors en 1967, revolucionó con los temas Break On Through to the Other Side y Light My Fire. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there, but can you still recall the time we cried, break on through to the other side, break on through to the other side. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Shall we set the night on fire? Tan pronto como la banda llegó al éxito con su peculiar estilo de blues y psicodelia, asimismo fueron los problemas. A Jim lo habían apodado el Rey Lagarto y Poeta del Caos. Es así que el 28 de septiembre de 1963 en Tallahassee,
fue arrestado por alteración del orden público, resistencia al arresto y embriaguez pública en un partido de fútbol. También el 28 de enero de 1968 en Las Vegas, en el local de música a gogó, se informó que Jim estaba fumando un cigarrillo que parecía ser de marihuana. Fue golpeado por miembros de seguridad. El 9 de noviembre de 1969, Morrison fue fichado en una cárcel por interferir con la tripulación de un vuelo y las azafatas del avión. Además, Jim previamente se le había prohibido actuar en Phoenix, Arizona, en 1968, cuando estuvo a punto de provocar un motín en uno de sus shows. Pero fueron dos los hechos que más marcarían a la banda por los problemas con la autoridad. El primero de ellos, el 9 de diciembre de 1967, Morrison se dirigió de modo provocador a los policías presentes. Antes del show había tenido altercados con ellos, y ya en escena se había cobrado venganza ridiculizándolos. Se convirtió así en el primer artista rock en ser arrestado en pleno escenario. El segundo incidente sucedió en Miami, en el estado de Florida. Se dice que Jim había estado bebiendo muchísimo aquel día. The Doors se presentaba en un auditorio que carecía de aire acondicionado y los asistentes comenzaban a saltar y gritar. Había demasiado calor en el lugar y los asientos habían sido quitados para que entrara más gente de pie. Un Morrison alcoholizado dio lugar a un concierto que hasta hoy es histórico. Se tienen versiones diferentes. Para algunos conservadores fue un espectáculo bochornoso. Para otros, la banda alcanzaba el cielo. En aquel show, las cosas salieron de control. Un asistente subió al escenario y mojó a Morrison con champaña. Jim, empapado, se quitó la camisa y alentó al resto a hacer lo mismo. Al día siguiente se emitió una orden de arresto contra Jim, alegando que había expuesto sus genitales. Los testigos interrogados afirmaron que eso jamás había ocurrido. Morrison fue igualmente hallado culpable y condenado a 6 meses de cárcel y a pagar una multa. Este caso llevó a la producción de la banda a cancelar varias presentaciones y que además recibieron una ola de publicidad negativa. Un abogado apeló para que Morrison pudiese estar libre hasta un siguiente veredicto. Sin embargo, Jim Morrison fallecería antes que el asunto fuese solucionado. Morrison se fue a París con su apelación pendiente. Allí vivió con su novia, Pamela Corson. Regularmente recorría las calles de la capital francesa con una bolsa plástica en la cual llevaba sus escritos. Subió de peso al punto de ser irreconocible. Pasaba días y noches escribiendo. Su salud fue deteriorándose mientras era un muy buen cliente de los bares parisinos. Había recientemente grabado con The Doors el álbum LA Woman. Dicho álbum era un nuevo éxito en los Estados Unidos y ya habían conversaciones para prontamente grabar otro. Por lo tanto, Jim estaba dedicado como siempre a escribir y a autoexigirse usando las drogas.
another lost angel. City of night, city of night, city of night, city of night. Woo! Oh! Nice to meet you. How'd you like it? Well, son, I have a little problem. You got a second? Let's take a brief pause. All right. If I'm not back in 10 minutes. La noche del día 2 de julio de 1971, Jim y Pamela habían estado consumiendo drogas y alcohol. Fueron a la cama. Pamela despierta sobresaltada a mitad de la noche porque Jim estaba ahogándose con vómitos y mucosidades. Ella lo despierta, volteándolo y dándole unas cachetadas. Morrison, con dolores de estómago, se dirige al baño tambaleándose. Para Pamela, esta situación no era nueva. Había conocido a Jim mucho antes que tuviese fama, y la pasión por los excesos de ambos los había llevado a vivir algunas tormentosas madrugadas. Ella vuelve a dormir, pero al rato despierta con ruidos de vómitos que venían del baño. Morrison estaba vomitando sangre. Ella le ayuda llevando un receptáculo. Jim le insiste que regrese a la cama. Pamela, ya acostada y aún con algunos efectos de droga, cae en sueño profundo. Al despertar en la mañana del día 3 de julio, se da cuenta que Jim no había regresado junto a ella. Rápidamente va al baño en busca de su pareja, quien había cerrado la puerta por dentro. Ella golpea y grita insistentemente. Decide llamar a un amigo de ambos, Jean de Bretual, quien era un dealer que los abastecía de droga. Una vez que pudieron entrar al baño, encuentran a Morrison en la tina, sentado, con los brazos extendidos hacia afuera, con los ojos entreabiertos. En aquellos años, en Francia, las autopsias solo se practicaban para claros indicios de homicidios. Por lo tanto, no existe una autopsia para Jim. No se sabe qué droga y cantidad fue consumida, así como también la hora exacta de su deceso. Morrison sale 4 días más tarde en todos los diarios mundiales. La demora es porque su representante y familia viajaron a Francia para constatar la veracidad de lo sucedido. Los restos de Jim Morrison, fallecido a los 27 años, descansan en el cementerio de Père Lachaise en París, ya que sus restos no fueron repatriados a Estados Unidos por su familia. En la tumba, su padre puso una placa con su nombre y una frase escrita en griego que dice: «Recuerdo del héroe llevado por su demonio». La tumba de Jim es la más visitada del cementerio parisino, donde llegan diariamente fans de todo el mundo. Un árbol cerca de su tumba sirve de santuario donde los fans pegan chicles en él. Se entonan canciones. Más de uno lleva algún instrumento como forma de tributo. Sus compañeros de banda de The Doors aún viajan regularmente a París en fechas importantes para visitarlo. De lo que podemos resumir, en lo cierto, James Douglas Morrison, teniendo la fórmula perfecta para el éxito y la prosperidad infinita, hace de su vida una recurrente montaña rusa, con los aditivos detonantes para una autodestrucción. People are strange when you're a stranger.
Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone.